Es un gusto tenerlas y tenerlos aquí. En la presentación de este libro, con cuentos inéditos del doctor Marco Aurelio Larios López, a manera de un homenaje también. Voy a presentarles brevemente a quienes van a llevar la mesa. Avelino Sordo Vilchis, nació en Ciudad de México en 1955 y es editor, diseñador gráfico y animador cultural. Fundó y dirigió las revistas Varia y Tiempos del Arte de la Universidad de Guadalajara. Fundó y dirigió las galerías La Puerta y Varia entre 1985 y 1989. Fue director de Comunicación Social del Departamento de Bellas Artes de Jalisco entre 1981 y 1983. Dirigió el Foro de Arte y Cultura, que fundó en 1985. Entre 1985 y 1988 fue director de Artes Plásticas, tiempo en el que simultáneamente realizó el proyecto para convertir el exconvento del Carmen en Museo de Arte Moderno de Jalisco, del Departamento de Bellas Artes de Jalisco. Jefe de Publicidad e Imagen de la Orquesta Filarmónica de Jalisco entre 1990 y 1991 y encargado de la coordinación editorial de la Universidad de Guadalajara en 1997. Ha realizado la curaduría de diversas exposiciones de arte, fue miembro del Consejo Directivo del Goethe Institut. De 1991 a la fecha trabaja en su taller Rayuela, diseño editorial, diseñando y editando libros y revistas y otros impresos. Le doy la palabra a Avelino. Ok, gracias, Dani. Voy a ser muy breve. Este libro, Dos amigos y otras historias, lo trabajamos Marco Aurelio y yo durante la pandemia. En realidad lo trabajamos un poco a larga distancia, vía telefónica. Me acuerdo las pocas veces que nos vimos cómo casi llegaba y me aventaba así a través de la reja las cosas y cosas de esa naturaleza. La idea de Marco era reunir los cuentos no coleccionados. Todos los cuentos ya han sido, con excepción del que se llama Dos amigos, todos los demás cuentos ya habían sido publicados en diferentes medios y en diferentes momentos. De hecho, por ahí hay uno que hizo a petición mía para el Día Mundial del Libro de homenaje a Cervantes. Hay uno ahí donde el personaje es Miguel de Cervantes y Saavedra. Entonces era la reunión de sus cuentos no coleccionados y el libro Dos amigos, que es el inédito, nadie lo conoce, apenas lo van a conocer ahora, que es un desprendimiento, siempre lo dije así, él nunca lo negó, tampoco lo afirmó, pero a mí me parece que es un desprendimiento de su novela Barrio de Santa Tere, que es una novela autobiográfica de su vida en el 6º año de primaria. Compendia ese año en el que cursó el 6º año de primaria en la escuela parroquial de Santa Tere, que todavía existe, que está ahí en Francisco Zarco y creo que Iturbide, ya no me acuerdo. Y Iturbide, ¿va? Sí, sí. Que estaba dividido entre damas y caballeros, y por la mitad, y todavía tiene esa división, arquitectónicamente todavía está así, no sé, me imagino que ahora ya están revueltos los muchachos y las muchachas, ¿no? Fíjense, en el siglo XXI todavía. Bueno, el caso es que la novela es sobre eso, y este cuento Dos amigos de alguna manera es un desprendimiento porque tiene el mismo sabor, el mismo tono, y se refiere a algo de aquellos años. Básicamente es eso, ¿no? El libro, él insistía en que, porque no había dinero, en medio de la pandemia estábamos en crisis económica, ¿no? Me imagino que todos lo sufrieron eso. El caso es que no había dinero, entonces él me insistía en que lo hiciéramos electrónico,
Yo le decía, no, Perico, porque le decíamos el Perico. Espérate tantito, luego va a haber dinero y lo hacemos impreso. El caso es que ahí estábamos en el estira y afloja, lo terminamos, se quedó ahí en el cajón. Luis me platicó que luego Marcos se lo propuso el año pasado se lo propuso a Juan Manuel Durán, el Cush, quien le dijo que sí, que por supuesto lo publicaba. Y bueno, y pasó lo que ya sabemos que pasó. El caso es que en algún momento de este año, por ahí de principios de año, no sé, 3 meses llevamos del año, me hablaron del Cush para preguntarme si yo sabía algo de la existencia. Sí, cómo no, ya les platiqué toda la anécdota. Y le dije a Juan Manuel Durán, si quieres lo coeditamos, y así fue. Esto es, el libro conoció luz gracias al empeño de Juan Manuel Durán, ¿no? Que de alguna manera honró su palabra que le dio a Marco de que lo iba a publicar en este año. Curiosamente me dice Luis, pero Luis les va a contar más de estas cosas. El caso es que, pues nada, con este libro aumentamos un poquito más la bibliografía. Todavía luego ahí va a haber que hacer otras cosas más de Marco Aurelio, y esperemos que la gente lo lea y lo disfrute. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Avelino. Voy a presentar brevemente también a Luis Antonio Medina. Bueno, ya tendrán oportunidad de ver el diseño precioso que hizo además Avelino de esta colección de cuentos. Va a estar en el stand universitario, por si quieren adquirirlo después. Luis Antonio Medina Gutiérrez nació en Guadalajara en 1962. Tiene la licenciatura en Letras y la maestría en Literatura del siglo XX por la Universidad de Guadalajara. Fue instructor de natación, guardavidas y secretario del Cuerpo Oficial de Guardavidas del Estado de Jalisco. Como escritor destacan los siguientes reconocimientos: Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, 1989, Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde, 1994, Premio Nacional 11º Juegos Florales Amado Nervo, 1997, Premio Nacional de Poesía Ciudad de Tijuana, 1998, Premio Nacional de Ensayo Malcolm Lowey, 2003, fue becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en los periodos de 1998 a 1999 y de 2001 a 2002. Tiene publicados los libros de poemas Albercas con cielo caído, Una isla desde la ventana, Héroes, La lapidación del mar, Aura de la estatua, el libro de ensayos Destierro mítico mexicano y Destierro catalán, Quetzalcóatl y Agustí Bartra. Fue director del fue director del suplemento dominical La Cultura en Occidente del periódico El Occidental de 2000 a 2007. Actualmente es profesor investigador titular y jefe del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, efectivamente, como comentaba Avelino Sordo-Vilchis, este libro es gracias precisamente a el doctor Durán, que en realidad se interesó mucho en publicarlo, y efectivamente llegó a buen puerto, y Marco estaba entusiasmado con la idea de verlo publicado. Lamentablemente pues falleció antes, ¿no? Me acuerdo que me lo dijo, salió del elevador, venía muy contento, acababa de hablar con el rector y me dijo: se lo acabo de proponer al doctor Juan Manuel Durán, al rector. Me dijo que sí, me va a publicar este libro, ¿sí? Ya voy a tener otro libro, ¿sí? Y este libro pues, sale, si no sale este año, sale el próximo, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad? Que pues triste, ¿no? Porque no lo he podido ver, porque además Marco era un escritor con mucho talento, muy creativo, un gran narrador, un gran contador de historias,
Qué lástima, pues, que se ha ido muy pronto, ¿no? Bueno, estoy aquí también, en este presidio, también en representación del doctor Juan Eldron Juárez, que me pidió que lo representara porque para él era muy importante esta presentación de este libro, ¿sí? Considerando pues ya lo que les platiqué. Bueno, sobre dos amigos, el barrio y la ciudad. La ciudad como tema principal aparece en el poema más antiguo de la literatura universal, la Ilíada de Homero, quien narra en verso el asedio de la ciudad imperio de Troya y no solo describe la generosidad heroica de semidioses, guerreros, terratenientes, príncipes y reyes, sino, lo más importante y lo más valioso, la esmeralda, el fruto del deseo de Eros que se resguardaba tras los muros más altos de la ciudad de Príamo, Helena de Esparta, la mujer más bella sobre la faz de la tierra, el verdadero objeto poético de la Ilíada, resguardado en el brazo de calles, barrios, túneles, puentes, casas y palacios. Bien, y bueno, al igual que al poeta ciego de Quíos, Marco Aurelio Larios resguarda en su narrativa la esmeralda de la ciudad, el barrio de Santa Tere. Fundado en los años 20 sobre tierras agrícolas y por habitantes provenientes de los altos de Jalisco, gran parte de la obra de Marco Aurelio Larios gira en ese mundo barrial, en una meditada narración de historias, relatos y experiencias sobre la ciudad de Guadalajara y el barrio Santa Tere. Y bueno, en la antigüedad las ciudades delimitaban la civilización con los pueblos de tierras salvajes, ¿no? Las ciudades se construían alrededor de un emblema del centro cósmico, un templo, montaña sagrada o pirámide, un bello jardín, la estatua de una diosa o un designio o señal divina. Ejemplo de ello es la caída del cielo del Palladio, la imagen de madera sin piernas de 3 codos de altura, hecha por Atenea en recuerdo de su difunta compañera de juegos Livia, Palas, en el templo de la diosa en la ciudadela de Troya. Y el barrio donde nuestro querido Marco creció toma su nombre del centro del templo de Santa Teresita de Jesús, nombre que se volverá insignia, escudo, memoria, canción, poesía, novela, la novela Barrio de Santa Tere. Bueno. Centro de un mundo en movimiento y vibrante, la ciudad de Guadalajara es como un cíclope enamorado de la hermosa Galatea. El barrio Santa Tere, Roma y sus barrios fueron para Ovidio el centro dominante de la conquista y el galanteo amoroso con el arte de amar, y para Marco Aurelio Larios, ¿sí?, su ars amatoria en Guadalajara, Ovidio renace, vuelve como un fantasma por las calles de Santa Tere, y en esta obra publicada por la editorial Tapatía Arlequín, Marco bebe de las fuentes urbanas de la ciudad romana de Ovidio con esta obra. Bueno, una gran ciudad es el punto inmortal, el centro, el lugar cerrado de alguna parte del mundo, que es el destino definitivo para el retiro íntimo del guerrero urbano, para la búsqueda de sí mismo y del otro y de los otros. Somos el resguardo de uno y aquellos, y a la vez resguardo de resguardos. Los cuentos de dos amigos y otros relatos es un resguardo del propio contador de historias, de sí mismo y de los otros, personajes reales y ficticios. Y a la misma vez, la historia narrada es resguardo de otras historias. Y la voz narradora que se transfiere a otra y esta a otra en un juego de disfrute narrativo, pero siempre volviéndose sobre sí misma como en un círculo o una esfera. Los protagonistas que dan nombre al libro son adolescentes que, como personajes principales, por primera vez irrumpen en la literatura mexicana de los años 60, conocido como literatura de la onda. Dos amigos es un desplegado narrativo de varias historias contadas por el Negro, el Perico y Ave María. Marco Aurelio
A diferencia del lenguaje de la narrativa de la onda, Marco Aurelio cuida el lenguaje de los adolescentes, no incorpora los giros coloquiales o las malas palabras, lo que le da atemporalidad al lenguaje juvenil. La presentación de María como princesa y del Perico como guerrero es una metáfora del cuento folclórico antiguo. El Perico representa al guerrero que salva a la princesa Ave María de las trampas y de la violencia del negro, que viene a convertirse en el monstruo en este relato. A cambio, el Perico obtiene la mano de la princesa. En este cuento, relato principal que da título al libro, el entorno barrial y urbano sirve para desencadenar los sentimientos y el deseo sexual de los púberes protagonistas. Los rincones oscuros de las esquinas se vuelven refugio para el rito de iniciación amorosa. La lucha por el botín amoroso se vuelve una batalla épica bajo la lluvia, o simplemente los pleitos, las broncas entre pandillas de los años 70, las trompadas que se surtían unos a otros en pleno arroyo de la calle. Era algo común, ¿sí?, que un estudiante de primaria o de secundaria, ¿sí?, se agarrara a golpes, ¿sí?, ya sea fuera de la escuela o en alguna parte oscura de la calle donde no pasara la gente, para demostrar tu valor, ¿sí?, tu entereza y tu valentía, sobre todo con la niña de la cual tú estabas enamorado. Otro aspecto importante también era sobre todo cómo aquí los protagonistas, sobre todo el Perico, iba y de alguna manera se refugiaba en las sombras para poder ver cómo los dos novios se entrelazaban, ¿sí?, en la calle, en la esquina o en un refugio de la calle, de una calle oscura, porque mucho del alumbrado público pues también no funcionaba como funciona tampoco hoy, ¿verdad? Y eso da pie que muchas parejitas, ¿verdad?, se fueran a la oscuridad de las esquinas de las calles y ahí se entregaran a besos, a abrazos, en fin, lo que se llamaba, y como lo dice Marco Aurelio, creo que es la única palabra que sí utiliza de manera coloquial, ¿sí?, el faje. Bien, y eso, bueno, era muy común antes. Se estoy hablando de la época de los 70, porque a ustedes se les piensa, ¿a pocos pasaba eso en la calle? No, sí pasaba, ¿sí? Sí pasaba, sí, y sobre todo en los barrios. Eso era algo común, sí, entre adolescentes, entre jovencitos, ¿sí?, entre parejas, ¿sí? La calle se volvía, de hecho, en un encuentro amoroso. Las ciudades y sus barrios son como personas, tienen géneros, nombres, apodos, como la ciudad de los vientos, la ciudad de luz, la ciudad eterna. Como género son mujeres, eterno femenino. La ciudad es arquetipo de la matriarca, madre inviolable, que acoge a sus habitantes como hijos. Las ciudades tienen nombres femeninos, como Viena, la capital austriaca, donde Marco Aurelio estudió su doctorado y donde luego recorrió las calles y avenidas para poder entender los pasos y la sordera del gran Ludwig van Beethoven y poder escribir en la propia piel del músico su propia y magna novela triunfadora, El cangrejo de Beethoven, ¿sí?, publicada en la reconocida colección de letras mexicanas del Fondo de Cultura Económica. Marco vivió como estudiante en barrios de Viena y conoció de cerca las historias de los inmigrantes árabes, ¿sí?, y de los refugiados de la guerra de los Balcanes en la década de los 90. Recuerdo las historias que me comentaba él acerca de los refugiados serbios, sobre todo, que incluso me contó él una historia de unos refugiados serbios que estaban traduciendo la lucha de Hitler, la estaban traduciendo al serbio para mandarla a los soldados que estaban combatiendo, porque fue una guerra tremenda en los Balcanes, una guerra de étnica, además, ¿sí?, que desintegró lo que antes se conocía como la Yugoslavia, ¿sí?, la gran Yugoslavia de Tito, de Joseph Broz Tito. Y como Marco conoció también a otros inmigrantes, las historias que le contaban, la forma en que llegaron ahí. Conocí también en voz propia de los mismos refugiados serbios que participaban en la guerra serbia, ¿sí?, cómo se estaban llevando a cabo esta guerra, ¿sí?, y sobre todo la guerra psicológica.
La ciudad, por lo tanto, es engendradora de fábulas, cuentos, relatos, y Marco se encargaría de contarnos, ¿no? En la novela corta La señorita etcétera de Arqueles Vela, el protagonista viaja en los tranvías de los años 20, regocijándose ante el vidrio, el aparador del café de nadie, y Marco inicia su libro de cuentos con un viaje en el camión. Y de alguna manera es clave en el desarrollo y la acción de dos amigos. La calle, por ejemplo, también es amiga, por ejemplo, como la estatua de Javier Villaurrutia, Muerte de sueño, Desdoblando la esquina, El espejo, La sombra de muerte. Y Marco me contó la historia real en este libro de cuentos de la estatua de la Madre Patria en la Avenida México y Chapultepec, donde decía que esta estatua, en realidad la modelo, había sido pues la amante de un artista y políticos de aquel tiempo, y que como Letera Friné habría pasado a vivir de manera inmortal a través de esta escultura. La ciudad novia, amante, nos seduce y nos enamora, pero también nos duele y nos destruye. Es como la ciudad del poeta Efraín Huerta, a la que se le declara amor y odio. Marco Aurelio Larios declara su amor por Guadalajara como ningún otro poeta. En el cuento Eso es amor, en el traje de un periodista asistente a la FIL, le declara su amor a las muchachas, a su literatura, a sus estatuas, a la Feria Mundial del Libro, a sus cantinas, a su universidad, a sus amigos, a sus profesores, a sus editores, ¿sí? Los cuentos están dedicados a ellos, a Avelino Sordo Vilchis, a Harriet King, que fue una compañera en la investigación y del Departamento de Estudios Literarios, donde fungió como profesor investigador, ¿sí? A Raúl Bañuelos, un querido amigo del barrio, pero además también fue compañero también en el Departamento de Estudios Literarios. Pedro Farfán, el médico, y también poeta, ¿sí? Humberto Ortega, profesor, artista plástico, compañero de trabajo. Eugenio Partida, compañero también de las correrías narrativas, ¿sí? Porque él también es otro connotado narrador. Y por supuesto, le declara su amor a las cafeterías, a los puestos de periódicos, a las librerías, y bueno, a ese paisaje urbano con sol y flores en otoño, y que él abandonó en noviembre del año pasado. En el relato Devotas pero tentadoras lo escribe bajo el descubrimiento de una novela de principios del siglo XX, y sobre ese descubrimiento escribe otra historia de desilusión y rompimiento amoroso. Cabe decir que la voz que dice esto es una voz que surge también, ¿verdad?, en el relato. Soy yo personaje de Marco Aurelio. Tengo la fortuna de aparecer aquí, ¿sí? Lo cual me siento muy honrado, ¿no? Yo se lo agradezco a Marco, porque yo no conocía este cuento y hasta que lo leí. Sí. No sabía, no me había visto. No había visto, entonces fue una muy grata sorpresa. Bueno, Marco, pues muchas gracias, ¿no? Y bueno, en esta parte de este relato dialogo con él, me pide que le publique una reseña, porque este es un relato muy interesante, ¿sí? En este relato él sobrepone, ¿sí?, un relato a otro, donde también en este mismo relato emerge una reseña de una novela que él acaba de descubrir, y la cual me pide que yo se la publique en el suplemento cultural del periódico El Occidental, ¿no? Y aquí podemos ver en este cuento que el autor juega con los géneros y subgéneros literarios. Y finalmente, bueno, yo siento que hay un inusitado giro de tiempo y espacio en el cuento Cervantes visita al rey. Es un cuento donde logra recrear magistralmente, como buen escritor, ¿sí?, el paupérrimo mundo de los hidalgos y de los pícaros, el cuidado lenguaje y entorno histórico del siglo de oro español también, ¿sí?, para dar pie al surgimiento de la gran novela moderna. Finalmente es el objetivo de Marco Aurelio, honrar la novela moderna del Quijote de la Mancha. El primer ejemplar, y cito aquí este fragmentito, el primer ejemplar que tuvo Miguel en sus manos fue a dárselo al cura de su barrio en Valladolid. ¿O no es acaso un cura el antagonista de mi novela? ¿Sí? Valladolid, Santa Tere. Eso y todo lo anterior lo sabremos si leemos Dos amigos y otros relatos
publicado por nuestro Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿verdad? Lo pueden ustedes conseguir, adquirir en el stand de la editorial universitaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por esa bellísima y evocadora presentación. Yo, bueno, quisiera hacer el comentario de que más allá de la admiración por la calidad literaria y académica del doctor Marco Aurelio, me ha tocado toparme con muchos comentarios entre colegas sobre su gran calidad humana, ¿no? Lo querido que era. Y bueno, quisiera que aprovecháramos los pocos minutos que quedan para que ustedes comenten un poco más. No sé si quieran leer algún fragmento también del libro. O si alguien quiere preguntar algo. Mira, acá quieren preguntar. O abrir, si pudieran por favor acercar el micrófono al caballero que está aquí en la primera fila. Pues muchas gracias por darnos esta información artística. Pero hay una parte que a mí me ha llamado la atención de Santa Tere, particularmente la iglesia con dos fachadas, única, me imagino en todo Guadalajara, y que la fachada que está orientada hacia el oriente es una fachada que, a mi manera de ver, desde el punto de vista de la semiótica, se ve a el tecolot, que está precisamente en la cúpula de esa orientación de Santa Tere. Pero si vamos adentro, sigue esa maravilla de llevar al tecolote en el símbolo del ojo, que son vitrales los que están ahí en el atrio del templo. Ese es en cuanto a la orientación. Entonces, la calle, así como mencionan atinadamente las cuestiones del amor, también tenemos las cuestiones de la sabiduría y la guerra, que están representadas por el tecolote. En forma de que si giramos abstractamente la cúpula de la iglesia que está orientada al oriente, nos damos cuenta que tiene ojos alrededor de la cúpula y luego continúan allá adentro con una maravilla. Estar en primera fila en el atrio, vamos a encontrar, a mi manera de ver, esta cuestión tan bella que hace alusión a la sabiduría y la guerra, en tanto un símbolo de la etnia coca, que inclusive me atrevo a decir que antes de ser barrio y antes de ser Santa Tere, era un asentamiento coca. Y coca, pues, muchos consideran que viene siendo el oscuro, es decir, está representado sobre todo en Mezcala, que hasta allá se extiende la etnia coca, y entonces ahí vemos que el rostro oscuro es el símbolo de la etnia coca, en términos de ese consecuente que es el tecolote y en su significado de que es la sabiduría y la guerra
representada en la cultura de los cocas. Entonces, la otra fachada de norte a sur, muy interesante en Santa Tere, repito, porque tiene dos fachadas. Le agradecemos mucho su comentario. Vamos a tener ya que en breve cerrar. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, un gran lector de ciudades, Marco Aurelio. ¿Alguien tendría algún otro comentario breve? ¿Pregunta? A mí me gustaría, bueno, más bien contextualizando, a mí me tocó conocer la frase que Marco Aurelio imprimió al lado en la sección de portales, ¿no? Que estuvo expuesta, y ese fue mi primer encuentro, después de 20, casi 30 años de convivencia con él. Pero sí considero que, y ese es un agradecimiento para ustedes, que hayan hecho la obra póstuma, tanto de Dos Amigos como de El Milagro de los Indios. Muchas gracias. Bueno, agradecerles infinitamente a Avelino y a Luis por este homenaje, por dejar en nuestra memoria la presencia de Marco Aurelio a través de sus palabras, de su literatura. Y bueno, a todas y a todos por su presencia. Esperemos que podamos coincidir en próximas presentaciones.